Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Tubos Podcast. Hoy tenemos un episodio especial sobre el metabolismo de los lípidos, un tema que es muy importante, pero considero es uno de los temas más complejos en bioquímica, o al menos uno de los temas que a mí más me costó. Estoy segura que a muchísima gente le va a servir, especialmente si estudian bacteriología en Univalle. Entonces, arranquemos. Para empezar, recordemos que los lípidos son moléculas orgánicas que se van a caracterizar por ser insolubles en agua y son súper importantes, no solo para la estructura de las células, sino también para diferentes funciones, y se van a caracterizar también por su permeabilidad a través de membranas y que requieren de diferentes moléculas para ser transportadas. También es importante considerar que los lípidos se van a diferenciar de los aminoácidos o de los carbohidratos que forman sustancias más complejas como polipéptidos o polisacáridos. Los lípidos no forman estructuras poliméricas, siendo esto la razón por la cual su masa no alcanza valores muy altos. De forma muy general, se pueden clasificar en lípidos simples, en lípidos complejos. Entonces, por ejemplo, en los simples podemos encontrar los triglicéridos y en los complejos podemos encontrar los fosfolípidos o los glucolípidos. Y como les decía, son súper importantes para las células, entonces se van a relacionar con diferentes funciones. Vamos a tener funciones estructurales, entonces vamos a encontrar lípidos en las bicapas lipídicas de las células. También va a actuar como aislantes térmicos en tejido subcutáneo, van a ser parte de los nervios y también, por ejemplo, tienen una función biocatalizadora. Entonces vamos a ver que muchos lípidos van a facilitar muchas reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo, por ejemplo, en la síntesis de diferentes hormonas. También hay una función en relación con la nutrición. Entonces, desde el punto de vista nutritivo, los lípidos van a caracterizarse por tener una función de reserva energética. Básicamente, los lípidos son la principal reserva energética en el cuerpo y también se van a caracterizar por transportar. Entonces, por ejemplo, van a encargarse de transportar vitaminas liposolubles, entre otras sustancias, pero pues principalmente esa, como para recalcar y mencionar su función de transporte. En cuanto a la evaluación de los lípidos en el laboratorio, digamos que esto se enmarca su utilidad como tal en la evaluación del riesgo cardiovascular. Entonces vamos a ver que diferentes alteraciones a nivel de los lípidos en sangre se van a relacionar con el posible desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver que fueron al médico, les mandaron exámenes de sangre y les van a medir el colesterol, les van a medir los triglicéridos. Entonces la gente habla del colesterol bueno, del colesterol malo, y ya vamos a entender un poquito mejor eso. Porque también tenemos que diferentes trastornos lipídicos pueden ser genéticos o pueden ser adquiridos. Los de origen genético son muy poco comunes y es una lista muy específica. En cambio, los adquiridos se van a caracterizar porque se desarrollan por el estilo de vida de las personas, por su dieta y por diferentes características que ya vamos a entender. Entonces, vamos a empezar hablando de las lipoproteínas, porque considerando que los lípidos son hidrofóbicos, es decir, repelen el agua, para estos ser transportados en sangre van a requerir de otra molécula que los transporte. Entonces vamos a hablar de las lipoproteínas. Entonces, las lipoproteínas se entienden como complejos de lípidos y proteínas que se van a encargar de transportar los lípidos en el torrente sanguíneo. Y son súper importantes, o sea, el papel de las lipoproteínas es clave para el metabolismo de los lípidos y clave en la regulación de los niveles de colesterol y triglicéridos en el cuerpo. Es decir, son las lipoproteínas las que se encargan como de gestionar y regular la distribución de estas sustancias en el cuerpo y, como ya lo mencioné, de su transporte. Porque no van a poder circular de forma libre en la sangre.
Entonces se van a unir, los lípidos se van a unir a proteínas y van a formar este complejo macromolecular para poder circular. Entonces, vamos a hablar de los principales tipos de lipoproteínas, ¿sí? Entonces tenemos los kilomicrones, tenemos las VLDLs o proteínas de muy baja densidad, tenemos las LDL o proteínas de baja densidad y las HDL, que son las proteínas de alta densidad, esto por sus siglas en inglés. Y cada una de estas va a relacionarse con unos lípidos específicos en una proporción muy específica. Entonces, vamos a hablar de su composición lipídica y de su composición proteica, ¿sí? Y son entonces los kilomicrones los que se van a encargar de transportar los triglicéridos provenientes de la dieta desde el intestino hacia los tejidos periféricos donde esos lípidos van a ser utilizados. Y van a tener una composición proteica específica que ya en un momento mencionaré cuáles son las apoproteínas principales de cada lipoproteína y cuál es su función, porque vamos a ver que estas apoproteínas también van a ser importantes para comprender los trastornos genéticos de los lípidos. Entonces, bueno, kilomicrones, triglicéridos provenientes de la dieta hacia tejidos periféricos. Las VLDL o proteínas de muy baja densidad van a transportar triglicéridos y colesterol endógenos, es decir, del cuerpo, no los que ingerimos en la dieta, sino que ya están dentro de nosotros, desde el hígado hasta los tejidos periféricos. Las LDL o lipoproteínas de baja densidad van a estar constituidas principalmente por colesterol y fosfolípidos y se van a encargar de transportar el colesterol hacia los tejidos periféricos. Y las HDL se van a encargar de recoger el exceso de colesterol de los tejidos y transportarlo hacia el hígado para su eliminación. Entonces vamos a tener que generalmente se menciona que las HDL se encargan de realizar el transporte reverso del colesterol. Entonces, kilomicrones, triglicéridos de la dieta hacia tejidos periféricos. VLDL, triglicéridos y colesterol endógenos, importante, endógenos, desde el hígado hacia los tejidos periféricos. Las LDL, el colesterol hacia los tejidos periféricos, y las HDL van a recoger el colesterol de los tejidos y lo van a transportar hacia el hígado. Y como ya les mencioné, estas lipoproteínas van a tener un componente proteico que hablamos de las apoproteínas. Pero bueno, ¿qué son las apoproteínas? Entendemos las apoproteínas como proteínas que se van a unir a las lipoproteínas y estas van a jugar un papel importante en la estructura, en la función y en el metabolismo de estas lipoproteínas. Entonces, ustedes van a ver que la fracción proteica de esas lipoproteínas se va a designar con letras y con números. Entonces les voy a mencionar como las principales apoproteínas y ya les digo qué componente apoproteico vamos a encontrar en cada tipo de lipoproteína. Entonces, tenemos la apoproteína ApoA1 que va a actuar como cofactor de una enzima que es la enzima lecitincolesterol aciltransferasa o la LCAT. Y esta apoproteína lo que va a hacer es promover la formación de las HDL y por ende la eliminación del colesterol de los tejidos periféricos, es decir, hablamos del transporte inverso del colesterol. También tenemos la ApoB100, que es el componente estructural clave de las LDL. Tenemos la ApoB48, que es el componente estructural principal de los kilomicrones. Tenemos la ApoC2, que esta lo que va a hacer es activar la lipoproteína lipasa o la LPL, que va a descomponer los triglicéridos de las lipoproteínas y va a permitir la liberación de ácidos grasos para la absorción en los tejidos. Y también va a participar en la inhibición de la captación hepática de las lipoproteínas. También tenemos la ApoC3, que al contrario de la ApoC2, esta lo que va a hacer es inhibir la actividad de la lipoproteína lipasa, por ende reduce la degradación de los triglicéridos y aumenta los niveles de lipoproteínas ricas en triglicéridos. Y tenemos la ApoE, que va a reconocer y se va a unir a receptores específicos de las células, facilitando la captación de los remanentes de las lipoproteínas y de las VLDL.
Entonces, kilomicrones, hablamos principalmente de la ApoB48. En las VLDLs hablamos de la ApoB100, de la ApoC y de la ApoE. En las LDLs hablamos principalmente de la ApoB100 y en las HDLs hablamos principalmente de la ApoA1. Igual voy a dejarles un post como con una imagen que les permita como ver esto de forma ilustrada y así recordarlo más fácil. Esto es súper importante, como saber cuál es el papel que juega cada apoproteína. Si estudian en Univalle, fijo, les preguntan en el parcial cómo asociar cada apoproteína con su función. Para recordar un poco más fácil cuál es el papel de cada lipoproteína, imagínense que las lipoproteínas son como camiones que están transportando grasa por la sangre. Entonces los kilomicrones van a llevar la grasa de la dieta, las VLDL van a repartir la grasa que el hígado fabrica a los otros tejidos, las LDL van a dejar el colesterol en las células y las HDL van a limpiar lo que sobra. Y para entender de forma más sencilla o más simplificada el metabolismo de los lípidos, es importante tener claras 3 rutas, que son como las 3 rutas principales. Entonces, vamos a hablar de la vía exógena, que esta comprende la digestión y la absorción de los lípidos que consumimos en la dieta. Vamos a hablar de la vía endógena, que hace referencia a la síntesis de lípidos en el hígado y su transporte. Y por último hablaremos del metabolismo reverso del colesterol, donde participan las HDL. ¿Listo? Entonces, iniciando con el metabolismo digestivo exógeno, tenemos que una vez los lípidos son ingeridos a través de la dieta, estos van a ser descompuestos en el intestino delgado mediante la acción de enzimas digestivas llamadas lipasas, que lo que van a hacer las lipasas son romper los triglicéridos en ácidos grasos y monoglicéridos, que son las unidades básicas de los lípidos. Y es importante tener presente que las grasas dietarias se van a encontrar compuestas principalmente por colesterol y triglicéridos. Entonces, a medida que estas grasas atraviesan el sistema digestivo, van a ser hidrolizadas para poder ser absorbidas por las células de la mucosa intestinal. Y dentro de este proceso en el sistema digestivo también es importante recordar el papel de las sales biliares. Entonces estas se van a encargar de emulsificar esas grasas, es decir, lo que van a hacer es como dividir esas grasas en pequeñas gotas para aumentar la superficie de contacto con las enzimas digestivas y facilitar la descomposición de estas gotas de grasa. Recordemos que las sales biliares son producidas por el hígado y almacenadas en la vesícula biliar. Después de este proceso, después de que son absorbidas, estas grasas estos ácidos grasos y monoglicéridos van a reensamblarse en triglicéridos en las células intestinales, es decir, en los enterocitos. Y es allí donde estos triglicéridos se van a combinar con fosfolípidos, colesterol y las apoproteínas correspondientes para poder formar los kilomicrones, que van a ser las partículas de lipoproteínas encargadas de transportar estas grasas provenientes de la dieta. Posteriormente, una vez ya el kilomicrón está formado, este se va a absorber por los capilares linfáticos del intestino y a través de los vasos linfáticos los kilomicrones van a movilizarse para transportar estas grasas hacia la circulación general. Pero entonces, ¿cómo es que el kilomicrón le entrega estas grasas a los tejidos? Bueno, ¿recuerdan que les mencioné la lipoproteína lipasa o la LPL? Una vez el kilomicrón está formado y una vez está en circulación, este es capaz de interactuar con la lipoproteína lipasa o la LPL, la cual se va a encontrar en la superficie del endotelio de los capilares que irrigan tejidos como el tejido adiposo, el músculo esquelético o el músculo cardíaco. Esta enzima va a ser activada por la ApoC2 y va a ser inhibida por la ApoC3. Entonces, la LPL, la lipoproteína lipasa, va a hidrolizar esos triglicéridos a la vez que se desprenden de la estructura del kilomicrón moléculas de colesterol, fosfolípidos y otras apoproteínas que van a ser transferidas a otras lipoproteínas, como por ejemplo las HDL. Entonces,
Ahora que veamos, que escuchen el metabolismo reverso del colesterol, van a entenderlo un poquito mejor, porque todo está integrado, o sea, el metabolismo exógeno, el metabolismo endógeno y el metabolismo reverso del colesterol, todo se conecta, pero pues por fines prácticos, primero se los explico así como uno por uno para que sea mucho más fácil de entender. Y también es importante considerar que el remanente de kilomicrón va a carecer de ApoC, pero son muy ricos en ApoE. Y esta apoproteína E lo que va a permitir es que estos remanentes puedan unirse a los receptores hepáticos y que el hígado pueda internalizar esta lipoproteína y asimismo degradarla para pues reciclar su contenido. Entonces, el contenido de colesterol de esos remanentes o puede ser excretado por vía biliar o puede incorporarse a las lipoproteínas de síntesis hepática. Y algo súper importante es que en un perfil lipídico, cuando nosotros procesamos una muestra en el laboratorio, nunca deberíamos tener kilomicrones. Porque son muestras que siempre se van a evaluar después de que el paciente haya estado en un estado de ayuno. Y en condiciones de ayuno no debería existir kilomicrones ni deberían existir remanentes de kilomicrones. Si a ustedes les llega una muestra donde se evidencie la presencia de kilomicrones, significa que el paciente no cumplió con las horas de ayuno, porque, como ya les mencioné, estos kilomicrones se forman en el intestino delgado después de la ingestión de alimentos, después de la digestión de los lípidos, porque, como ya les mencioné, los kilomicrones se forman en el intestino delgado después de la ingestión de alimentos. Entonces, después de un estado de ayuno, no deberían haber kilomicrones. Bueno, entonces eso es la vía exógena. Ahora vamos a hablar de la vía endógena. Entonces, recordemos que en el hígado se van a sintetizar triglicéridos. Estos triglicéridos del hígado, es decir, que son triglicéridos endógenos, no exógenos que vienen de la dieta, se van a secretar en forma de VLDL naciente. Los ribosomas van a sintetizar además las apoproteínas, entonces se va a producir el ensamblaje entre los triglicéridos y las apoproteínas, donde también se van a incorporar fragmentos de membrana que van como a ya formar la estructura gracias pues a que estos fragmentos de membrana van a aportar fosfolípidos y colesterol. Estas VLDL nacientes van a ser secretadas a la circulación y en el plasma van a pasar de VLDL nacientes a VLDL maduras porque van a adquirir la apoproteína C2 en mayor cantidad que va a ser proveniente de las HDL. Y gracias a la presencia de esta ApoC2 es que van a poder ser reconocidas por la LPL presente en los tejidos periféricos para poder obtener las grasas que ellas transportan. Una vez las VLDLs son hidrolizadas por acción de la LPL de la lipoproteína lipasa, a semejanza de lo que ocurre con los kilomicrones, que después de que son hidrolizados tenemos unos remanentes de kilomicrones, vamos a hablar en el caso de las VLDLs de unos remanentes que son denominados IDL o lipoproteínas de densidad intermedia, si no estoy mal. Sí, de densidad intermedia, que también van a desprender, por decirlo de alguna forma, lípidos y apoproteínas que van a ser recuperadas por las fracciones de HDL, que ya lo vamos a entender con el metabolismo reverso del colesterol. Estas IDL no van a tener ApoC, pero sí van a tener ApoE y ApoB, que van a facilitar, como ya se los había mencionado, la internalización para su degradación. Sin embargo, no todas esos remanentes van a ser tomadas por las células hepáticas, sino que también va a haber una fracción que va a continuar en circulación, donde se forman poblaciones de lipoproteínas intermedias. Sin embargo, no todos estos remanentes van a quedar en forma de IDL, de lipoproteínas de densidad intermedia, sino que una porción va a continuar
su degradación por acciones enzimáticas sucesivas, lo que va a resultar en la formación de otras poblaciones de lipoproteínas intermedias, como por ejemplo las LDL. Y es importante tener presente que la LPL, la lipoproteína lipasa de los tejidos periféricos, va a dejar de actuar cuando su sustrato ya no tiene absolutamente nada de ApoC2, y a su vez la lipasa hepática va a comenzar a actuar cuando esas lipoproteínas perdieron por completo su ApoC, ¿sí? Entonces va a ser esta enzima la que completa la hidrólisis de los triglicéridos, produciendo finalmente las LDL. Tenemos entonces que la LDL va a distribuir el colesterol a los tejidos, y lo que estas van a hacer es que se van a invaginar formando vesículas endocíticas que transportan las LDL hacia los lisosomas en las células. Diferentes enzimas hidrolíticas van a degradar la ApoB, aminoácidos, y el colesterol esterificado que está dentro de las LDL se va a hidrolizar gracias a una enzima que es la colesterol esteridrolasa, y el colesterol va a ser liberado para que la célula lo pueda usar para sus diferentes funciones. Y por último, hablamos del transporte inverso del colesterol o del metabolismo reverso del colesterol. Entonces, este proceso lo que implica es el transporte del colesterol excedente en los tejidos periféricos hacia el hígado. ¿Cuáles son las lipoproteínas encargadas de este proceso? Son las HDL. Por eso es que generalmente se escucha que se refieren a las HDL como el colesterol bueno, porque estas son las lipoproteínas que se encargan de recoger todo ese colesterol sobrante. Entonces, también se dice, en términos digamos que más técnicos, que las HDL son las lipoproteínas encargadas de llevar a cabo esta vía, la cual es una vía antiaterogénica. Es decir, como recoge ese colesterol que está en exceso, pues va a evitar la formación de ateromas. Entonces, estas lipoproteínas van a recoger el colesterol para llevarlo hacia el hígado y que este pueda ser reciclado. ¿Cómo se va a reciclar este colesterol? El reciclaje se va a producir mediante la incorporación de ese colesterol a las lipoproteínas de síntesis hepática, que son las VLDL, y también puede ser eliminado a través de la síntesis de ácidos biliares, que van a ampliar el colesterol como precursor. Básicamente, podemos dividir el transporte inverso del colesterol en 4 etapas que van a suceder de forma consecutiva. Entonces hablamos del flujo del colesterol libre desde las células periféricas hacia el espacio extracelular. Segundo, de la esterificación del colesterol libre por la enzima LCAT o lecitincolesterol aciltransferasa en la circulación plasmática. Seguido de la transferencia del colesterol esterificado desde las HDL hacia las otras lipoproteínas que contienen ApoB y que son circulantes, que esto es por acción de otra enzima es por acción de una proteína transportadora de colesterol esterificado, y finalmente la depuración hepática del colesterol. Entonces, consolidando un poco esto, va a iniciar con la captación del colesterol. Entonces las HDL que están en circulación van a captar el colesterol libre presente en las células de los tejidos periféricos. Seguido de esto, la enzima LCAT se va a activar y va a convertir ese colesterol libre en esteres de colesterol, es decir, lo va a esterificar. ¿Esto con qué objetivo se hace? Se hace con el objetivo de que el colesterol se pueda transformar de manera más eficiente en el interior de las HDL. Una vez las HDL están cargadas con los ésteres de colesterol, van a regresar al hígado, donde pueden ser eliminados o reciclados. Y pues este transporte va a ocurrir a través de diferentes interacciones con proteínas y receptores. No vamos a entrar en mayores detalles. En el hígado, esos ésteres de colesterol pueden ser transferidos desde las HDL hacia otras lipoproteínas como las VLDL o las LDL, lo que permite que ese colesterol sea transportado hacia otros tejidos o puede ser eliminado por excreción biliar. Y es de esta manera que el exceso de colesterol se controla en el cuerpo, ayudando a mantener los niveles adecuados en la sangre. Esto es lo que nos consolida el metabolismo reverso. Siento yo que con esto uno como que ya logra ubicarse un poquito más, porque si entramos en detalles, obviamente hay mucha información que estoy dejando por fuera, pero pues la idea es que con este episodio ustedes puedan como aterrizar un poquito mejor
las ideas y de pronto ya sí acercarse a los detalles que menciona un libro, que puede mencionar un artículo. Bueno, y una vez entendido esto, les voy a hablar un poco sobre el perfil lipídico, que espero no entrar mucho en detalle porque siento que ya explicando el metabolismo, ya como que nos extenderíamos mucho en este episodio y no es la idea. Entonces, entendemos el perfil lipídico como la valoración bioquímica que va a reflejar la existencia o no de dislipidemia y de su severidad, que pues va a permitir una aproximación diagnóstica respecto a una dislipidemia primaria, secundaria o primaria con un componente secundario adicional. Pero bueno, ¿y eso de dislipidemia qué es? Entendemos como dislipidemia un trastorno en los niveles de los lípidos, lo que incluye tanto colesterol como triglicéridos. Y estas condiciones se van a caracterizar por alteraciones en los niveles de lipoproteínas, que como ya sabemos son las moléculas encargadas de transportar los lípidos en el torrente sanguíneo. Y usualmente se van a asociar con la aparición precoz de enfermedad coronaria o aterosclerosis. Entonces, para tener un poquito de contexto, como les mencioné al principio, el perfil lipídico es de gran utilidad para evaluar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y tenemos que la enfermedad cardiovascular aterosclerótica es una de las principales causas de morbimortalidad en el mundo occidental y en particular en nuestro país. Esta es una enfermedad que tiene una evolución lenta, progresiva, y van a haber muchos factores condicionantes que pueden acelerar la aparición de sus manifestaciones clínicas. Entonces, por ejemplo, podemos mencionar como factores de riesgo el fumar, el padecer hipertensión, la dislipemia, que es la alteración en las concentraciones plasmáticas de lípidos, también va a comportarse como un factor de riesgo. También la presencia de antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, la obesidad, el sedentarismo, el estrés, entre otras. Entonces, digamos que esta es como la principal utilidad del perfil lipídico, poder identificar a tiempo y poder evaluar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Bueno, entonces en el perfil lipídico vamos a realizar la determinación de triglicéridos, colesterol total y colesterol HDL, es decir, el colesterol que está presente en las HDL. Y el colesterol LDL se va a determinar a partir de una fórmula. Igual hay que tener en cuenta pues que ya esto es algo que está automatizado en la mayoría de lugares, por no decir que en todos. Entonces pues ya el equipo a uno le arroja el perfil lipídico completo. Y vamos a calcular el colesterol LDL a partir de una ecuación que es la ecuación de Friedewald. Esta ecuación es la siguiente. Colesterol LDL es igual a colesterol total menos colesterol HDL menos triglicéridos dividido entre 5. Esta ecuación está diseñada a partir de la relación que se estableció entre el colesterol LDL y los triglicéridos en ayunas. Sin embargo, esta ecuación tiene diferentes limitaciones y no es aplicable en todas las situaciones. Cuando no podemos usarla, eso también es súper importante que lo tengan en cuenta. Si estudian en Univalle, también se lo pueden preguntar. Entonces, si un paciente tiene niveles altos de triglicéridos, la ecuación no va a ser precisa. Hablamos en niveles altos por encima de 400 miligramos por decilitros y en estos casos lo que se va a recomendar es realizar la medición directa del colesterol LDL, porque si los triglicéridos están aumentados, se va a perder como esa proporción normal a partir de la cual se diseñó la ecuación. Entonces no va a servir. Cuando hay valores de colesterol HDL extremadamente bajos, menores a 10 miligramos por decilitro, la ecuación lo que puede hacer es sobreestimar los niveles de colesterol LDL. Y esta ecuación no se aplica a personas con diabetes, ya que en estos pacientes puede haber triglicéridos altos y alteraciones en las lipoproteínas que pueden afectar la precisión de la estimación. Entonces, en estos casos ya va a ser pues importante realizar la medición directa del colesterol LDL. Y
dentro del perfil lipídico también hay otras determinaciones complementarias y vamos a hablar de los índices de riesgo aterogénico, que también son súper importantes y nos van a permitir evaluar el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular. Entonces, el más importante es el índice de riesgo aterogénico o el índice de Castelli, que permite pronosticar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, para este índice tenemos el colesterol total dividido entre el colesterol HDL. El valor deseable es que sea menor o igual a 4.5 y nos va a permitir, como ya lo mencioné, pronosticar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, si obtenemos un valor mayor a 4.5, podemos decir que el paciente tiene riesgo de padecer enfermedad cardiovascular. También tenemos un índice que nos permite estimar la calidad de las VLDL. Entonces hablamos de que sería el colesterol VLDL dividido entre la cantidad de triglicéridos y hablamos de que VLDLs típicas van a tener un índice de 0.2, VLDLs ricas en colesterol van a tener un índice mayor o igual a 0.35 y VLDLs muy ricas en triglicéridos van a tener un índice menor o igual a 0.17. El cociente óptimo hablamos de que es más o menos 0.35. Sin embargo, este índice pues no es de mucha utilidad, como que solo nos permite caracterizar un poco mejor la composición de esas VLDLs. Y hablamos de un último índice que puede ser usado como marcador de resistencia a la insulina y que también pueden indicar predominio de LDLs pequeñas y densas, las cuales son altamente aterogénicas. Y este índice es triglicéridos dividido entre colesterol HDL. Entonces, cuando este es mayor o igual a 3.5, se habla como marcador de esos aspectos que ya les mencioné. Y si es mayor a 5, se habla de un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Y hablamos de que las partículas LDL pequeñas y densas son más aterogénicas porque van a tender a la hiperagregación y además van a ser susceptibles a la fagocitosis por parte de los macrófagos subendoteliales que van a participar en la formación de la placa de ateroma en las arterias. Además de esto, tienen un catabolismo disminuido porque su afinidad por los receptores hepáticos va a disminuir, lo que va a permitir que permanezcan por más tiempo en los vasos sanguíneos y que pasen fácilmente al espacio subendotelial y asimismo formar más fácil la placa. Y digamos que en contraste a esto también vamos a tener que las partículas HDL van a estar disminuidas, entonces no van a estar como con su capacidad óptima para poder captar el colesterol periférico, por lo tanto son funcionalmente menos eficaces. Y brevemente les voy a mencionar cómo es la clasificación de las dislipidemias. Recordemos que las dislipidemias son los trastornos de los niveles de lípidos en la sangre. Entonces, estas se pueden clasificar según el perfil lipídico. Entonces hablamos de hipercolesterolemia aislada o pura, de hipertrigliceridemia aislada, de hiperlipemia mixta o de hipoalfa-lipoproteinemia. También se pueden clasificar según la etiología, es decir, según su causa. Entonces hablamos de dislipidemias primarias, cuando la causa es genética, donde se generan diferentes mutaciones, una o más mutaciones en genes que intervienen en la síntesis o en el metabolismo de las lipoproteínas. Hablamos de las dislipidemias adquiridas, que son producidas por situaciones que derivan de hábitos incorporados en la vida del paciente. Hablamos de dislipidemias secundarias, cuando son consecuencia de la presencia de otra patología de base. Y tenemos que la principal diferencia entre estas es que las dislipidemias adquiridas y secundarias pueden corregirse parcial o totalmente, eliminando o controlando el factor que las está causando. Mientras que las dislipidemias primarias, el tratamiento no solo va a consistir en cambios en el estilo de vida de la persona, sino que también va a requerir de medidas farmacológicas específicas. Esta clasificación, de acuerdo a la etiología, es más que todo utilizada como para guiarse en el tratamiento y también se empleaba la clasificación fenotípica, esta ya no se usa,
que se basa en el lípido y la lipoproteína que está aumentada. Era útil porque de alguna forma como que ordena las hiperlipemias. Sin embargo, no diferencia el origen ni el mecanismo responsable de la alteración lipídica y tampoco contempla las hipolipemias, por lo que esta clasificación ya no se usa, así que no voy a entrar en detalle. Son 5 fenotipos para que los revisen y pues digamos que de alguna forma cada fenotipo uno lo puede como relacionar con, con una alteración específica para cada componente, sea triglicéridos o sea colesterol, y también se va a asociar con una o varias lipoproteínas en aumento. Y finalmente pues también se pueden clasificar según su severidad en leve, moderada o severa. Y en el caso de las dislipidemias primarias, como son por causas genéticas, pues son un listado de patologías muy puntuales. Entonces, por ejemplo, brevemente, dentro de las hipercolesterolemias primarias está la hipercolesterolemia familiar, donde hay una mutación al nivel del receptor de las LDL. Está el defecto familiar de la apoproteína ApoB100, donde la mutación está en esta apoproteína, en el gen que codifica esta apoproteína. También tenemos, por ejemplo, dentro de las hipertrigliceridemias primarias, la deficiencia familiar de lipoproteína lipasa, la deficiencia familiar de ApoC2, y dentro de las hiperlipemias mixtas hablamos, por ejemplo, de la hiperlipemia familiar combinada o de la disbetalipoproteinemia, donde hay una mutación a nivel del gen que codifica a la apoproteína E. Y hablamos que las dislipidemias más frecuentes y que se asocian a un amplio espectro de situaciones fisiológicas, desórdenes metabólicos y diferentes patologías son las dislipidemias adquiridas y secundarias. No me voy a extender, solo se las voy a mencionar porque si entramos a ver los detalles de la fisiopatología de estas enfermedades para entender por qué hay alteraciones a nivel de los lípidos, pues me podré quedar aquí más de una hora. Entonces es importante considerar la diabetes. Incluso la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en los pacientes con diabetes. También es importante considerar la obesidad, que igual el mecanismo que se da en la diabetes y la obesidad es muy similar, y tengan presente que en cada una de estas condiciones va a haber un perfil lipídico característico. También es importante considerar lo que sucede en la enfermedad renal crónica, en el hipotiroidismo, en las enfermedades hepáticas, haciendo diferencia en las enfermedades hepáticas colestásicas y en las enfermedades hepáticas hepatocelulares. Bueno, y para terminar vamos a consolidar brevemente, de forma muy rápida, todo lo que dijimos. Entonces, lipoproteínas van a transportar los lípidos en la sangre, ¿sí? Kilomicrones, triglicéridos de la dieta. VLDL transportan triglicéridos desde el hígado hacia los tejidos periféricos. LDL llevan colesterol hacia los tejidos. HDL, colesterol de los tejidos al hígado para su eliminación. Entonces, recuerden, se habla generalmente del LDL como el colesterol malo, para que recuerden las partículas pequeñas y densas, y del HDL como el colesterol bueno, porque va a recoger ese exceso de colesterol. Y vamos a dividir el metabolismo de los lípidos en 3 rutas principales. La vía exógena, donde los lípidos provenientes de las dietas se van a emulsificar gracias a la acción de las sales biliares en el intestino, se van a degradar por acción enzimática, donde participan las lipasas, y se van a absorber en los enterocitos para formar los kilomicrones que van a transportarse a través del sistema linfático. En la vía endógena hablamos de la síntesis de lípidos en el hígado, entonces el hígado va a producir las VLDL para transportar triglicéridos hacia los tejidos, y la lipoproteína lipasa va a hidrolizar los triglicéridos para convertir las VLDL en LDL. Y hablamos finalmente del metabolismo reverso del colesterol, donde las HDL van a captar el colesterol de los tejidos periféricos y lo van a llevar al hígado, donde este colesterol puede ser reciclado o puede ser eliminado a través de la bilis.
Y hasta aquí llegamos con nuestro episodio de hoy sobre el metabolismo de los lípidos. Espero que de verdad haya logrado sintetizar la información que les permita entender mucho mejor cómo funcionan las grasas en nuestro cuerpo, cómo es su metabolismo y cuál es su utilidad en el laboratorio clínico. Si les gustó este episodio, por favor, compártanlo. Recuerden que nos pueden encontrar en redes como @entretubospodcast y nos encontramos en un próximo episodio. Muchas gracias por conectarse. Yo soy Palestra, bacterióloga apasionada por la ciencia, y esto es Entre Tubos, un podcast de microbiología y bioanálisis. Encuéntranos en redes como Entre Tubos Podcast y escúchanos en plataformas de audio cada semana.